Omar Hattamle es jefe de inteligencia artificial del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA y trabaja para la ONU como asesor de inteligencia artificial. Dice que entre el 60 y 70% de los trabajos que habrán dentro de 10 años todavía no existen. Por lo que dice que cuando los jóvenes le preguntan qué es lo que pueden estudiar, él contesta siempre lo mismo. Dice que lo más importante no son los estudios específicos que hagas, sino que lo importante es adquirir los fundamentos más generalistas posibles que puedan darte ventaja en las próximas décadas. Capacidades como tener pensamiento crítico y pensar de forma exponencial son, dice, fundamentales para poder adaptarte al cambio. Como lo es también, asegura, mantenerte actualizado con tu formación. Es decir, cuando te gradúes, no todo acaba ahí. Deberás seguir actualizando tus estudios. Esto es, dice, lo que te va a dar ventaja, porque la única constante en el futuro que se nos viene va a ser el cambio, cambiar de rol, cambiar de especialidad, incluso cambiar de trabajo. Y algo que dijo que me llamó bastante la atención fue que tendrás que estar preparado y preparada tanto para aprender como para desaprender. Pero las profesiones obviamente seguirán existiendo, al menos algunas, y seguro que te has preguntado si la tuya será relevante en el futuro. En ese futuro donde todo parece indicar que la gran reina de la fiesta va a ser la inteligencia artificial. Ese futuro que está ahí a la vuelta de la esquina. Eso sí, no todas las profesiones van a verse beneficiadas en este nuevo escenario que se nos presenta, donde la transformación digital va a orientar a las principales compañías y a las principales empresas hacia el cambio. Habrá profesiones que, desaparecerán. Algunas, de hecho, ya lo están haciendo ahora mismo. Y manteniendo esa premisa a la que apuntaba Hattamle, donde una formación lo más generalista posible te ayudará a adaptarte mucho mejor a los cambios, y que yo, sinceramente, tanto yo como otros muchos, compartimos esta misma opinión, vamos a ver a continuación ya no tanto las profesiones, sino más bien los perfiles o los profesionales que serán más relevantes en el futuro. Y dado que este es un canal de ingeniería, vamos a poner bastante el foco en las profesiones técnicas, pero donde por extensión y por implicación también dedicaremos a otras tantas no tan involucradas a nuestro gremio. Aunque en definitiva tampoco es necesario hacer una profunda reflexión para concluir que el futuro se antoja altamente tecnológico y sobre todo digital. La tendencia más transformadora de los próximos 5 años va a ser la transición digital. El 60% de las compañías encuestadas por el Foro Económico Mundial espera que esta tecnología transforme a todas las empresas. Esto impulsará la promoción de ciertos roles, precisamente aquellos con habilidades relacionadas con la tecnología, obviamente. Y esto no va dirigido solo para aquellos que están altamente cualificados en inteligencia artificial, ciberseguridad o Big Data, que luego hablaremos, sino que también va dirigido a aquellos que van a tener que precisar al menos de cierta alfabetización tecnológica, algo más básica, pero que será fundamental para garantizar su futuro y el de su bolsillo. Veréis, la digitalización mejora la productividad del trabajo. Yo creo que a estas alturas creo que nadie lo pone en duda. Por lo que tiene sentido que los profesionales en empleos con un alto grado de competencias digitales cobren hasta un 65% más que las personas que ocupan puestos con bajos niveles de competencias digitales. Y tampoco es que me esté refiriendo exclusivamente a competencias estrictamente digitales, sino también a competencias profesionales en general que pueden ponerse al servicio un poco al contexto digital, como por ejemplo la capacidad de comunicar y mantener al espectador mientras se habla utilizando un medio como el que yo estoy utilizando ahora. Los ingenieros del futuro van a seguir siendo valorados por sus capacidades técnicas, pero también se van a valorar más otras habilidades como su creatividad, su habilidad social, su adaptabilidad o su pensamiento crítico. De media se espera que aproximadamente el 40% de las habilidades que tenemos ahora actualmente se transformen o se queden obsoletas entre 2025 y 2030. Afortunadamente se estima que ya la mitad de los profesionales han iniciado ese camino hacia su transformación de habilidades o esa recualificación, ya sea por propia iniciativa o a requerimiento de sus respectivas empresas. Hay que decir, y esto es importante, que estos son datos extraídos a partir de una encuesta realizada a 1000 empresas repartidas por todo el mundo. En lo que concierne a España, la productividad del trabajo viene desacelerándose en estos últimos 30 años, distanciándose cada vez más de las principales economías europeas hasta situarse justo por debajo de la media. Y es que una cuarta
cuarta parte de los empleados españoles carece de habilidades digitales o las que ya tiene son muy escasas. Y lejos de vislumbrar una reducción de esta brecha de productividad, la realidad es que la inversión en I+D española está un 36 por debajo de la media europea. La productividad es un factor clave para el crecimiento de la renta y de los salarios de los trabajadores, y es la única forma de lograr un crecimiento económico a largo plazo. Desde luego, si esta es la tendencia con la que nos tenemos que quedar, el futuro, desde luego, no puede contar con nosotros. La inteligencia artificial, el Big Data, la robótica y la generación eléctrica, así como el almacenamiento y la distribución de esa energía, serán los avances tecnológicos más transformadores dentro de 5 años. El siguiente gráfico muestra la lista de los perfiles profesionales de más rápido crecimiento para 2030. Encabezando esta lista veréis que se encuentran los especialistas en Big Data, los ingenieros en FinTech, en tecnología financiera, en inteligencia artificial y los desarrolladores de software. Y mirad, en relación a la inteligencia artificial, sé que he sido muy pesado con este tema, pero es que tengo que repetirlo todas las veces que haga falta. Debéis saber utilizar una inteligencia artificial. Debéis aprender a entrenarla. Sé que no es fácil porque se necesitan unos pequeños conocimientos de Python, pero en primer lugar sois ingenieros y en segundo lugar tenéis a ChatGPT para que pueda ayudaros. Comprad tokens en la API de ChatGPT y entrenad a vuestra propia inteligencia artificial. Hacedla que sea capaz de calcular estructuras, de resolver circuitos, de lo que sea. Aprended a hacerlo. Muchas, pero muchísimas empresas aún no se han enterado que van a necesitar una inteligencia artificial que les ayude a resolver problemas. Sed vosotros quien les solucione esa carencia. Por otro lado, las políticas para luchar contra el cambio climático son, según el informe del Foro Económico Mundial, la tercera tendencia más transformadora, por lo que los perfiles relacionados con ingeniería de la energía, ingeniería eléctrica y aquellos perfiles relacionados con vehículo eléctrico se encuentran entre las 15 profesiones de mayor crecimiento en los próximos 5 años. Y otro dato relevante que arroja el informe es que la población cada vez va a vivir más años, por lo que las profesiones relacionadas con medicina, biomedicina, biotecnología, sanitarias en general, serán también de las más importantes en los próximos años. España va a necesitar incorporar 200.000 nuevos ingenieros en los próximos 10 años. Una profesión que, lamentablemente, casualidades de la vida, es la que más padece la fuga de talento. Entonces, ¿qué carrera estudio? O mejor dicho, ¿qué capacidad de aprendizaje cultivo? La respuesta es clara: no hay un itinerario académico lo suficientemente amplio para abarcar lo que aún no conocemos. Pero lo que sí hay son actitudes lo suficientemente flexibles para poder pivotar como sea necesario. Como os decía antes, casi el 40% de las competencias con las que contamos hoy se van a transformar o se van a quedar obsoletas en 2030. El mercado no te va a recompensar tanto por el título que tengas, sino por tu capacidad de adaptación. Debes adoptar la mentalidad T-shaped, una base generalista sólida: electricidad, electrónica, mecánica, agroalimentaria, ciencia de datos, fundamentos de la programación, también, ¿por qué no?, nociones de negocios, comunicación, muy importante, y una o dos técnicas un poco más profundas que tengan la capacidad de desarrollarse o sustituirse fácilmente en el futuro. Y recuerda que las máquinas no pueden imitar bien ni la creatividad, ni el juicio ético, ni la empatía o el liderazgo. Eso es exclusivo de ti.